El abogado se inclinó y susurró 5 palabras. Solo 5. Y el rostro de Marcos, ese rostro petulante y satisfecho que había contemplado al otro lado de la mesa del desayuno durante 15 años, se puso completamente blanco. Sus manos comenzaron a temblar. Los documentos que tanto se había apurado a firmar se agitaban como hojas en una tormenta. Y yo, por primera vez en 3 años, sonreí. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio, porque necesitan entender cómo llegamos hasta aquí, cómo una mujer que todos creían que había perdido la cabeza, en realidad había jugado el juego más largo y paciente de su vida. Me llamo Alejandra Durán, aunque todos me dicen Alex. Tengo 34 años y hasta hace 3 meses estuve casada con Marcos Mendieta. 15 años de matrimonio. Eso es más que la mayoría de las relaciones de celebridades, más de lo que debería haber durado mi paciencia, francamente. Pero soy terca. Lo saqué de mi abuela. Conocí a Marcos cuando tenía 17 años. Había terminado el bachillerato antes de tiempo. No porque fuera un genio, sino porque era práctica, estaba motivada y realmente quería irme de casa de mis padres. Conseguí un trabajo como auxiliar de archivo en un bufete de abogados en el centro de Madrid. Salario mínimo, cortes de papel máximos, pero era mío. A los 18, ya era asistente legal. Era buena con los detalles, buena con los números, buena manteniendo la boca cerrada y los ojos abiertos. Marcos tenía 24 años cuando lo conocí en un evento para clientes. Encantador, ambicioso, lleno de sueños sobre construir un imperio inmobiliario. Hablaba del futuro como si ya fuera suyo, como si el éxito estuviera esperando solo a que él se presentara a reclamarlo. Él dijo que construiría algo increíble. Yo dije que le ayudaría a archivar el papeleo. Romance puro, ¿verdad? Nos casamos cuando yo tenía 19. Adrián llegó cuando yo tenía 20. Seguí trabajando a tiempo parcial en el bufete mientras criaba a nuestro hijo, acumulando mis planes de pensiones y ahorrando cada euro extra. Mi abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio colchón. No dinero secreto, ella aclaraba, solo el suyo, algo que nadie pudiera tocar. A los 23, el negocio de Marcos despegó finalmente. Me pidió que dejara el bufete para ayudarle a tiempo completo. Necesitaba a alguien que manejara los libros, que coordinara con los contratistas, que gestionara a los clientes. Alguien en quien pudiera confiar por completo. Así que me convertí en su todo no remunerado. Contable, jefa de oficina, enlace con el cliente, incluso decoradora de interiores para los pisos piloto, coordinadora de marketing. Lo hice todo mientras criaba a Adrián, gestionaba nuestra casa y mantenía a todos alimentados y razonablemente felices. Mi título oficial era esposa. Mi título no oficial era todo lo demás. Durante 11 años, me dediqué en cuerpo y alma a construir el sueño de Marcos. Y durante 11 años, él se llevó el crédito, los premios, el reconocimiento. En cada evento del sector, yo era la esposa de Marcos. En cada celebración, él agradecía a su equipo, a sus mentores, a su visión, pero de alguna manera nunca llegaba a agradecerme a mí. En algún momento, las cosas cambiaron. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Empezó a criticar pequeñas cosas, la forma en que vestía, las comidas que cocinaba, mi falta de ambición. ¿Falta de ambición? Yo dirigía su oficina de administración entera gratis, mientras criaba a su hijo y mantenía su vida organizada. Pero claro, no era lo suficientemente ambiciosa. Luego, hace 3 meses, soltó la bomba. Llegó a casa un martes por la tarde. Yo estaba haciendo la cena. Su favorita, de hecho, porque soy una glotona del esfuerzo no apreciado. Aparentemente, me sentó en la mesa de la cocina con una expresión en el rostro. No triste, no de disculpa, solo profesional. Quiero el divorcio, dijo. Y quiero la casa, los coches, la empresa, todo. Puedes quedarte con Adrián. Lo dijo como si estuviera pidiendo en un menú. Me quedo con los activos. Y por favor, quíteme al niño. Puedes quedarte con Adrián. Como si nuestro hijo de 15 años fuera una pizza sobrante, como si fuera una molestia a la que generosamente se me permitía quedarme. Me quedé mirándolo. 15 años de matrimonio, y así terminaba, en nuestra mesa de la cocina, entre el salero y la mantequilla, como si yo fuera solo otro artículo que estaba descartando. Lo que no supe en ese momento, lo que no descubriría hasta más tarde, era que Marcos había estado planeando esto durante meses. Ya tenía un abogado, caro y experimentado. Había estado construyendo su estrategia de salida mientras yo preparaba comidas
y coordinaba sus citas con el dentista. Me había cegado un hombre en el que había confiado ciegamente. Al día siguiente, apareció su madre, doña Carmen, una mujer que me había tratado como a una empleada doméstica durante 15 años, llegó con su pelo perfectamente peinado y su cara de simpatía perfectamente ensayada. Me dio una palmadita en la mano y me dijo que debería haberme esforzado más para mantenerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, querida, dijo, como si me estuviera explicando algo complicado a una niña lenta. Los consejos de doña Carmen sobre el matrimonio siempre eran fascinantes, considerando que su marido pasaba 7 días a la semana en el campo de golf, específicamente para evitar estar en la misma habitación que ella. Pero claro, el problema era yo. Esa primera semana fue borrosa. Marcos me trasladó a la habitación de invitados. Tenía documentos redactados, acuerdos propuestos, plazos establecidos. Todo se movía muy rápido, y yo me sentía como si me estuviera ahogando. Todos veían a una mujer cuyo mundo se acababa de derrumbar, una esposa siendo desechada después de 15 años de servicio, una víctima que no lo vio venir. Pero aquí está la cosa. Lo que Marcos no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había encontrado algo hacía 3 años. Algo enterrado en sus propios registros financieros. Algo que él pensó que estaba oculto para siempre. Y yo había estado preparándome en silencio, pacientemente, desde entonces. En la semana siguiente al anuncio, Marcos tomó el control por completo. La habitación de invitados se convirtió en mi residencia permanente, en lo que solía ser nuestro hogar. Mi armario se redujo de un vestidor a 2 pequeñas secciones que él generosamente me permitía conservar. El mensaje era claro: esta ya no es tu casa. A las 2 semanas, empezó a traerla. Sofía, 27 años, trabajaba en su empresa. Por supuesto que lo hacía. Tenía ese aspecto perfecto de Instagram. Uñas perfectas, ropa de yoga que costaba más que mi compra semanal. Entró en mi cocina como si fuera suya. Se puso mi delantal, el delantal de mi abuela, mientras hacía batidos en mi batidora. Ella era más joven que mi matrimonio, más joven que mi bolso favorito, pero hacía batidos increíbles, así que supongo que es algo. Marcos la paseaba como un trofeo. Se sentaban en mi sofá, veían mi televisión, comían en mis platos. Él la abrazaba justo delante de mí, como si yo fuera un mueble, como si ya hubiera desaparecido. La humillación escalaba a diario. Primero, canceló mi tarjeta de crédito personal. Necesitamos separar las finanzas, dijo como si estuviera siendo razonable. Luego la tarjeta conjunta. Luego sugirió que probablemente debería buscar otro lugar para quedarme mientras resolvíamos las cosas. Mi propia casa. Y se me estaba pidiendo que me fuera. Doña Carmen vino a ayudarme a empacar. Y por ayudar, quiero decir que revisó mis pertenencias y decidió lo que yo merecía conservar. Ropa vieja, bien. Fotos familiares, algunas. La caja de recetas de mi abuela. Ella dudó en esa, como si estuviera considerando reclamarla para sí misma. Lo que no se me permitió llevar. Cualquier joya que Marcos me hubiera comprado en 15 años, cualquier mueble que yo hubiera elegido, cualquier cosa de valor. Son activos conyugales, explicó doña Carmen, y Marcos tiene derecho a ellos. Ella empacó mis cosas en bolsas de basura, no cajas. Bolsas de basura, como si yo fuera basura siendo sacada. A pesar de todo esto, tenía una persona en la que creía que podía confiar. Elena. Éramos amigas desde el instituto. 20 años de amistad a través de novios, rupturas, bebés y todo lo demás. Fue la primera persona a la que llamé después del anuncio de Marcos. Era muy solidaria, siempre preguntando cómo estaba, siempre lista para escuchar. Venía con vino, y me dejaba llorar en su hombro. Me dijo que merecía algo mejor. Me dijo que Marcos estaba cometiendo un error enorme. Pero algo no encajaba. Pequeñas cosas. Al principio, Marcos parecía saber mis planes antes de que los hiciera. Cuando le mencioné a Elena que estaba pensando en luchar por la casa, Adrián llegó a casa al día siguiente diciendo: «Papá dijo que no funcionaría». Cuando le dije a Elena que estaba buscando pisos en un barrio específico, Marcos hizo un comentario sobre que esa zona exacta era demasiado cara para mí. Entonces, hice clic. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto hace años. La forma en que Elena se iluminaba cuando Marcos entraba en la habitación, la forma en que le hacía cumplidos justo un poco exagerados, se reía de sus chistes justo un poco demasiado fuerte. Siempre preguntaba por él primero. «¿Cómo está Marcos? ¿Cómo va el negocio? ¿Marcos está contento?» Ella había estado enamorada de mi marido durante 15 años. Y Marcos, porque coleccionaba admiradoras como algunas personas coleccionan sellos,
Sabía exactamente cómo usarla. La hizo sentir especial, importante, no como las otras mujeres. Probablemente insinuó que se juntarían después del divorcio. Le dio la esperanza suficiente para mantenerla leal. Mi mejor amiga era su espía. 20 años de amistad vendidos por unos coqueteos y promesas vacías. Al menos cobra más, Elena. Pero la peor parte no fue Marcos, no fue doña Carmen, ni siquiera fue Elena. La peor parte fue Adrián. Mi hijo lo vio todo. La novia, la abuela empacando mis bolsas, la forma en que su padre me miraba como si no fuera nada, y Marcos estaba trabajando en él, goteando veneno en su oído día tras día. Tu madre está haciendo esto difícil. Yo solo quiero que todos seamos felices. Ella es la que está alargando esto. Estoy tratando de ser justo, pero ella no coopera. Adrián comenzó a distanciarse de mí. No enojado, exactamente, solo distante, confundido. No sabía a quién creer. Y su padre era muy convincente. Podría perder la casa, podría perder el dinero, podría perder todo lo que había pasado 15 años construyendo. Pero ver a mi hijo mirarme como si yo fuera el problema, esa era la navaja, esa era la herida que realmente sangraba. Contraté a una abogada, Carla Ruiz, recomendada por mi antiguo bufete. 52 años, afilada como una navaja. Absolutamente ninguna tolerancia a las tonterías. Ella revisó mi situación y expuso el plan de batalla. Ayudaste a construir este negocio, dijo. Tienes derecho a la mitad de todo. La casa, la empresa, las cuentas. Luchamos. La miré durante un largo momento. ¿Y si no quiero luchar? Carla me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma, como si hubiera sugerido que le enviáramos a Marcos una tarjeta de agradecimiento y una cesta de frutas. Pensó que estaba rota, deprimida, demasiado pisoteada para defenderme. Ella no tenía ni idea. Me mudé a un pequeño apartamento con Adrián. 2 habitaciones, un baño, una cocina del tamaño de mi antigua despensa. La mitad de nuestras cajas ni siquiera cabían. Estaban apiladas en la esquina de la habitación de Adrián como un monumento a lo bajo que habíamos caído. Mientras tanto, Marcos publicaba fotos con Sofía. Nuevo capítulo, nueva energía. Bendecido, escribió. Doña Carmen comentó debajo. Tan feliz por ti, cariño. Te mereces la alegría. Mi hermana llamó, furiosa. Necesitas un abogado tiburón. Quítale todo lo que valga. Todos tenían consejos. Todos pensaban que sabían lo que debía hacer. Todos veían a una mujer que se había rendido, que no podía luchar, que estaba dejando que su marido la pisoteara. Todos estaban equivocados. Aquí está la cosa sobre ser subestimado. La gente deja de vigilarte, dejan de ser cuidadosos a tu alrededor, dejan de guardar sus secretos, y ahí es exactamente cuando aprendes todo lo que necesitas saber. 3 años. Eso es lo que llevaba cargando este secreto. Eso es lo que llevaba sabiendo la verdad sobre Marcos Mendieta y su brillante, glamuroso, completamente falso imperio. Comenzó un martes por la noche cualquiera, 3 años antes del divorcio. Marcos estaba trabajando hasta tarde de nuevo. Siempre estaba trabajando hasta tarde para entonces, aunque yo aún no sabía lo que eso realmente significaba. Estaba revisando los libros de la empresa, conciliando cuentas, haciendo el trabajo poco glamuroso que mantenía su negocio en funcionamiento. Y encontré algo extraño. Una transferencia a una cuenta que no reconocí, luego otra, luego un patrón. Dinero fluyendo de nuestras cuentas a lugares que nunca había visto. Cavé más profundo. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, siguiendo el rastro. Lo que encontré me heló la sangre. Marcos había estado pidiendo préstamos contra todo lo que poseíamos. La casa, nuestra hermosa casa que todos admiraban, tenía 3 hipotecas. El préstamo original de 400.000 euros. Una segunda hipoteca de 350.000 euros, sacada hace 4 años. Una tercera hipoteca de otros 350.000 euros, sacada hace 2 años. Total adeudado, 1.100.000 euros. Valor real de la casa, 850.000 euros. Estábamos bajo el agua por 250.000 euros en una casa que pensé que poseíamos por completo. El negocio era aún peor. Líneas de crédito agotadas en 200.000 euros. Impuestos atrasados adeudados por 85.000 euros. Deudas a proveedores de 120.000 euros. Préstamos para equipos de 75.000 euros. La empresa de la que Marcos se jactaba en cada fiesta, la empresa que supuestamente estaba prosperando, se estaba ahogando en casi $500.000 de euros de deuda. Incluso los coches no eran reales. Los 3 estaban alquilados con grandes pagos finales que vencían.
No poseíamos nada, solo teníamos obligaciones mensuales muy caras. Me senté en mi cocina a las 3 de la mañana, rodeada de impresiones, e hice las cuentas. Deuda total aproximada: 1.900.000 euros. Valor total real de los activos: tal vez 1.600.000 euros. Estábamos 300.000 euros en el hoyo, tal vez más. ¿Pero a dónde se había ido todo el dinero? Seguí cavando. Durante las semanas siguientes, rastreé cada transacción que pude encontrar, y la imagen que surgió fue devastadora. Inversiones en criptomonedas, 180.000 euros, todo perdido. Apuestas, 75.000 euros, desaparecidos. Un apartamento que yo no conocía, alquilado para una mujer que yo no conocía. 60.000 euros en alquiler inmobiliario. Gastos de estilo de vida que nunca llegaron a casa. Relojes, trajes, viajes a los que nunca fui invitada. Otros 85.000 euros. Mi marido no estaba construyendo un imperio. Estaba construyendo un castillo de naipes con cartas prestadas que además estaban en llamas. Parecíamos ricos de la misma manera que un maniquí parece vivo. Convincente desde la distancia, completamente hueco de cerca. Mi primer instinto fue confrontarlo, gritar, llorar, exigir respuestas. Pero conocía a Marcos. Lo había visto operar durante años. Si lo confrontaba, me manipularía, lo explicaría, me haría sentir loca por cuestionarlo. Probablemente encontraría la manera de culparme a mí. Y peor aún, si supiera que yo lo sabía, podría intentar tomar el control también de mi dinero separado. Verán, siempre había guardado algo propio, la voz de mi abuela en mi cabeza. Una mujer debe tener su propio colchón. Mi cuenta de jubilación de mis años en el bufete. La había transferido cuando renuncié, pero nunca la toqué. Para entonces, había crecido a unos 180.000 euros. Eso era mío, ganado con mi trabajo, propiedad separada según la ley. Y luego estaba la abuela misma. Ella había fallecido cuando yo tenía 28 años, y me había dejado 340.000 euros. Su testamento era específico. Este dinero es solo para Alejandra. Lo había mantenido en una cuenta separada durante 6 años, nunca mezclándolo con las finanzas de Marcos, nunca usándolo para gastos del hogar. Mi abuela mantuvo su propia cuenta durante 50 años. No dinero secreto, siempre decía. Solo mío. La mujer más inteligente que he conocido. Tenía aproximadamente 520.000 euros, que eran completa, legal y separadamente míos. Así que no confronté a Marcos. En cambio, me protegí. Trabajé con mi tío, un contable jubilado, para crear un fideicomiso irrevocable para Adrián. Mis ahorros y mi herencia se fueron a ese fideicomiso. Mi nombre no estaba en él como beneficiaria. El nombre de Marcos ciertamente no lo estaba. Era para el futuro de Adrián. Universidad, una primera casa, emergencias, y era intocable. Luego documenté todo. Cada documento hipotecario, cada cuenta oculta, cada transacción sospechosa. Imprimí copias y las guardé en casa de mi hermana. Puse copias en una caja de seguridad, guardé todo en un disco cifrado. Y luego esperé. Sabía que Marcos se iría eventualmente. Hombres como él siempre lo hacen. Se aburren, encuentran a alguien más joven o deciden que merecen más. Yo solo tenía que estar lista cuando sucediera. 3 años de espera. 3 años de verlo cavar el hoyo más profundo. 3 años de sonreír en cenas, sabiendo que nuestra vida entera estaba construida sobre arenas movedizas. Me volví muy buena en la paciencia, y muy buena fingiendo que no sabía que mi marido nos estaba ahogando financieramente a ambos. Cuando Marcos finalmente pidió el divorcio, cuando exigió la casa, los coches, el negocio, todo, casi me río a carcajadas. No estaba pidiendo activos, estaba exigiendo la deuda, simplemente aún no lo sabía. De vuelta al presente, me senté frente a Carla Ruiz y coloqué 3 carpetas en su escritorio. 3 años de pruebas, cada documento hipotecario, cada extracto de préstamo, cada cuenta oculta. Ella leyó en silencio durante casi 1 hora. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión se había transformado por completo. ¿Has sabido esto durante 3 años? Estaba esperando que se fuera. Sabía que lo haría eventualmente, y cuando lo exigió todo, exigió toda la deuda. Simplemente, aún no lo entiende. Carla se recostó en su silla. La lástima había desaparecido de sus ojos. La preocupación se había ido. Lo que la reemplazó fue algo parecido al asombro. Entonces, cuando cedes los activos, yo me voy limpia. Él se queda con las hipotecas, las deudas del negocio, las obligaciones de arrendamiento.
todo se convierte en su única responsabilidad. Y mi herencia, mis cuentas de jubilación, propiedad separada, nunca mezclada, legalmente protegida, sentada a salvo en un fideicomiso para mi hijo. Carla se quedó en silencio por un largo momento. Luego sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Señora Durán, dijo, creo que le debo una disculpa. Pensé que se había rendido. Yo le devolví la sonrisa. Todo el mundo piensa eso. Ese es el objetivo. Carla pasó de mirarme como a una gatita perdida a mirarme como a una gran maestra de ajedrez. Prefiero gran maestra. Mejor atuendo. La trampa ya estaba construida. Los números estaban verificados. La documentación era hermética. Todo lo que tenía que hacer ahora era dejar que Marcos pensara que estaba ganando. Y nadie, hace de perdedora graciosa mejor que una mujer que ha estado practicando durante 15 años. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral de actuación. Me convertí exactamente en lo que todos esperaban que fuera. Rota, derrotada, apenas aguantando. Me presenté a las sesiones de mediación con los ojos rojos y las manos temblorosas. Hablaba en voz baja, vacilante, como una mujer que había perdido toda su confianza. Pedí tan poco que incluso el mediador parecía incómodo. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo, dije durante nuestra segunda mediación. No estoy tratando de ser difícil. Sé que el negocio es el trabajo de su vida. Sé que la casa significa todo para él. No quiero destrozar más a nuestra familia de lo que ya está. Solicité un acuerdo de 50.000 euros en efectivo, mis pertenencias personales y custodia compartida de Adrián. Eso fue todo. Marcos estuvo de acuerdo inmediatamente. Probablemente esperaba que yo luchara por la mitad de todo. Eso es lo que cualquier abogado razonable exigiría. En cambio, estaba pidiendo migajas. Me miró a través de la mesa de mediación con algo casi como lástima, como si yo fuera un animal herido al que estaba poniendo fin a su miseria generosamente. Me merecía un Oscar por esa actuación. Me dieron el papel de mi vida, y mi única audiencia era mi mentiroso, infiel y pronto a ser arruinado exmarido. Con cada semana que pasaba, la arrogancia de Marcos crecía. Dejó de ser cuidadoso, dejó de fingir ser el razonable. Empezó a decir a todo el mundo que ni siquiera había luchado. Simplemente se rindió, le dijo a sus compañeros de golf. Le ofrecí un acuerdo justo y ella lo aceptó sin decir una palabra. Doña Carmen fue aún peor. Se jactó en su club de lectura, en su grupo de la iglesia, en cada reunión social a la que asistió. Marcos se queda con todo. Esa mujer no se llevó ni un céntimo. Siempre supe que no era lo suficientemente fuerte para mi hijo. Para celebrar su próxima victoria, Marcos se compró un reloj nuevo, de 15.000 euros. Lo sé porque vi el cargo en la cuenta de la empresa. Todavía estaba usando dinero de la empresa para gastos personales. Todavía cavando ese hoyo más profundo. Lo usó en nuestra siguiente sesión de mediación, asegurándose de que lo notara. También llevó a Sofía a cenar a Coque, el restaurante de lujo donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Publicó fotos en redes sociales. La vida es buena cuando estás con la persona correcta, escribió. La persona correcta. Quería decir la persona que aún no sabía de sus deudas. Mientras tanto, Sofía había comenzado a redecorar mi casa. Muebles nuevos en el salón, arte nuevo en las paredes. Incluso pintó mi cocina de gris. La pintó de gris. Me pasé 3 semanas eligiendo ese verde salvia. 3 semanas de muestras de pintura y pruebas de iluminación, y volviéndome loca tratando de conseguir el tono perfecto. Y ella lo pintó de gris corporativo. Como si nada. Gris, como su personalidad, como su futuro con Marcos una vez que descubriera que estaba arruinado. Muy apropiado, en realidad. Elena seguía llamando, pescando información bajo el pretexto de la amistad. Jugué a la perfección. ¿Cómo te estás manteniendo?, preguntaba, su voz goteando falsa preocupación. Solo quiero que termine, le decía, haciendo que mi voz se quebrara ligeramente. Ya no puedo luchar. No tengo la energía. En cuestión de horas, Marcos lo sabría. Prácticamente podía verlo relajarse, bajando la guardia aún más. Elena pensó que me estaba engañando. En realidad, solo estaba siendo un servicio de mensajería, tampoco muy caro. Pero mientras los adultos jugaban a sus juegos, Adrián estaba observando. Y mi hijo, mi inteligente, observador y maravilloso hijo, estaba empezando a notar cosas que no cuadraban. Notó el nuevo reloj de 15.000 euros de su padre, pero escuchó a Marcos decirle que no podían pagar el viaje escolar a Washington D.C. Notó las bolsas de compra de Sofía apilándose en el vestíbulo, pero escuchó a Marcos quejarse de que el dinero estaba justo. Notó la desconexión entre el estilo de vida que su padre proyectaba
y las excusas que seguía poniendo. Una tarde, Adrián vino a mi pequeño apartamento y se sentó en mi mesa de cocina de segunda mano. Me miró con esos ojos serios, muy parecidos a los de su padre, pero con algo que Marcos había perdido hace mucho tiempo: honestidad. «Mamá», dijo en voz baja, «¿papá es realmente rico?». Miré a mi hijo por un largo momento. «¿Qué piensas tú?». Se quedó callado, procesando. «Creo que algo no está bien. Creo que está fingiendo». Alargué la mano y le apreté la suya. «Confía en mí. Solo espera un poco más». Mi hijo de 15 años se dio cuenta de que algo andaba mal antes que 2 abogados y un contable certificado. Debería cobrar a su fondo universitario por honorarios de consultoría. Entre bastidores, Carla estaba preparando nuestra estrategia legal con precisión quirúrgica. El acuerdo de divorcio principal establecía claramente que yo renunciaba a todas las reclamaciones sobre la propiedad conyugal. La casa, el negocio, los vehículos, todo iría a Marcos. A cambio, yo recibiría mi modesta liquidación en efectivo y me iría. Pero adjunto a ese acuerdo había un anexo, una declaración detallada de divulgación de responsabilidad. Cada deuda, cada hipoteca, cada préstamo, cada obligación vinculada a esos activos. Cuando Marcos firmara por todos los activos, estaría asumiendo legalmente todas las responsabilidades. Las hipotecas se convertirían en su única responsabilidad. Las deudas del negocio se transferirían enteramente a él. Las obligaciones de arrendamiento de los coches serían su problema. Todo estaba allí, en blanco y negro. Legal, apropiado, devastador. «Los documentos legales son como la poesía», me dijo Carla. «Poesía aburrida y cara que puede arruinar la vida de alguien». Mi tipo favorito. 2 semanas antes de la audiencia final, el abogado de Marcos llamó a Carla con preocupaciones. «Mi cliente está asumiendo activos significativos», dijo cuidadosamente. «Me gustaría solicitar una auditoría financiera completa antes de que finalicemos. Solo para verificar todo». Carla mantuvo su voz neutra. «Por supuesto, proporcionaremos cualquier documentación que necesite». Pero cuando el abogado le comentó esto a Marcos, mi pronto a ser exmarido lo rechazó de inmediato. «Nada de auditorías», le dijo Marcos. «Yo construí esa empresa. Sé exactamente lo que vale. No voy a pagarle a un contable para que me diga lo que ya sé». El abogado insistió. «Recomiendo encarecidamente que verifique los valores de los activos antes de firmar. Esto es un riesgo significativo». «No», Marcos lo interrumpió. «Sofía quiere que esto se haga. Yo quiero que esto se haga. No más retrasos». El abogado, con más de 30 años de práctica, sabía cuándo un cliente estaba a punto de cometer un error. También sabía que no podía obligar a alguien a aceptar su consejo. Le presentó a Marcos una renuncia, un documento reconociendo que el abogado había recomendado una revisión financiera independiente y que Marcos estaba declinando en contra del consejo legal. Marcos lo firmó sin leerlo, justo como firmaría todo lo demás sin leerlo. Nunca subestimes el poder de una novia impaciente para hacer que un hombre se salte la letra pequeña. Sofía valía millones para mí en estrategia legal. De todos modos, la noche antes de la audiencia, Marcos me envió un mensaje de texto. «Gracias por no hacer esto feo». Miré ese mensaje durante mucho tiempo. 15 años de matrimonio, 15 años de construir su negocio, criar a su hijo, manejar su vida, y me estaba dando las gracias por no ponerle las cosas difíciles mientras me desechaba. Le respondí: «Solo quiero lo mejor para Adrián». Lo mejor para Adrián, su fideicomiso, su futuro asegurado, y un padre que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Carla me llamó esa noche, jueves a las 9 a.m. Audiencia final. Jueza Patricia Herrero, ¿estás lista? Miré alrededor de mi pequeño apartamento, los muebles de segunda mano, las cajas todavía sin desempacar en la esquina, la pequeña cocina que había pintado de verde salvia porque me recordaba a la esperanza. He estado lista durante 3 años. 3 años de espera. Y finalmente estaba aquí. Me sentía como una niña en la mañana de Navidad. Si la mañana de Navidad involucrara el juzgado de divorcios y la venganza financiera. Jueves por la mañana, 9 a.m. Tribunal, 4B. Recuerdo cada detalle de esa mañana. La forma en que la luz del sol entraba por los altos ventanales, el olor a madera vieja y cera para suelos, el murmullo tranquilo de los abogados hojeando papeles. Aquí es donde 15 años de matrimonio terminarían oficialmente, y donde 3 años de paciencia finalmente darían sus frutos. Marcos llegó primero. Por supuesto, llevaba su mejor traje, el Armani de carbón
que le ayudé a elegir para una cena con un cliente hace 3 años. Su nuevo reloj atrapaba la luz mientras estrechaba la mano de su abogado. Parecía confiado, relajado, como un hombre a punto de cerrar un trato muy favorable. Sofía estaba esperando en el pasillo. No se le permitía entrar en la sala, pero quería estar allí para apoyo moral. La vislumbré a través de la puerta. Maquillaje perfecto, bolso de diseñador, mirando su móvil como si esto fuera solo otra aburrida cita. Doña Carmen también estaba allí, sentada en la galería. Se había vestido para la ocasión, probablemente planeando llevar a Marcos a un almuerzo de celebración después. Me miró cuando entré y me dedicó una pequeña sonrisa, del tipo que le das a alguien a quien ya has vencido. Llegué unos minutos después de Marcos. Sencillo vestido azul marino, sin joyas, pelo recogido en un moño bajo. Parecía cansada, derrotada, como una mujer que no tenía nada más por lo que luchar. Perfecta. Parecía alguien que se había rendido ante la vida y la moda simultáneamente. Muy convincente. Realmente debería dar clases de actuación. La jueza Patricia Herrero entró y todos se levantaron. Tenía unos 60 años, pelo plateado, gafas de lectura posadas en la nariz, 30 años en el tribunal de familia. Había visto todos los trucos, todas las manipulaciones, todas las mentiras que las parejas que se divorciaban podían lanzarse. Ya nada la sorprendía. Revisó brevemente el expediente del caso, y luego levantó la vista. Mendieta contra Durán, audiencia de disolución final. Entiendo que las partes han llegado a un acuerdo. El abogado de Marcos se puso de pie primero. Sí, señoría. Mi cliente, Marcos Mendieta, asume todos los activos conyugales, incluyendo la residencia familiar, la empresa de desarrollo inmobiliario y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Durán recibe una liquidación en efectivo de 50.000 euros. Carla se levantó a mi lado. Eso es correcto, señoría. Mi cliente acepta renunciar a todas las reclamaciones sobre estos activos y acepta los términos de liquidación propuestos. Los ojos de la jueza Herrero se movieron hacia mí. Estudió mi rostro por un momento, buscando señales de coerción. Imagino que buscaba señales de que me estaban presionando para aceptar un maltrato. Señora Durán, dijo, necesito confirmar que entiende lo que está acordando hoy. Está renunciando a su reclamo sobre una propiedad sustancial, el hogar familiar, el negocio que ayudó a construir. Tude, ¿está segura de que esto es lo que quiere? Mantuve mi voz suave, ligeramente inestable. Sí, señoría, lo entiendo. ¿Y está firmando este acuerdo voluntariamente? ¿Nadie la está presionando? No, señoría. Bajé la mirada a mis manos, luego de nuevo a ella. Solo quiero que mi marido tenga todo lo que pidió. Quiero que esto termine. La jueza me estudió durante otro largo momento. Prácticamente podía ver su debate interno. Si presionar más, si ordenar una continuación, si protegerme de lo que parecía una terrible decisión. Pero yo estaba representada por un abogado. Estaba respondiendo claramente. Era una mujer adulta tomando mi propia decisión. Muy bien, dijo finalmente. Procedamos. La secretaria distribuyó los documentos finales, página tras página de lenguaje legal, firmas requeridas en cada tercera página. Marcos firmó ansiosamente, apenas mirando lo que estaba acordando. Quería que esto terminara. Quería volver a su nueva vida con su nueva novia y su nueva libertad. Yo firmé lentamente, deliberadamente. Cada trazo de mi bolígrafo fui cuidadoso y preciso. Este era el momento que había estado esperando durante 3 años. Iba a saborearlo. Al otro lado de la sala, vi a Marcos mirar a doña Carmen y sonreír. Ella asintió con aprobación. En el pasillo, su teléfono vibró, probablemente Sofía enviando ánimos. Revisó su móvil en el juzgado durante su propia audiencia de divorcio. Ese era el tipo de hombre que era. Mientras tanto, el abogado de Marcos estaba haciendo lo que hacen los buenos abogados: revisar el paquete completo de documentos una última vez. Acuerdos principales firmados, calendario de activos firmado, términos de liquidación firmados. Luego, llegó al anexo. Declaración de divulgación de responsabilidad. Observé su rostro mientras leía. Vi la confusión parpadear en sus facciones. Lo vi retroceder una página, luego avanzar de nuevo como si esperara haber leído mal algo. No lo había hecho. El rostro del abogado palideció. Se inclinó hacia Marcos, tratando de ser discreto. «Señor», susurró, «necesitamos hablar». Marcos lo despidió con la mano, todavía regodeándose en su victoria. «Ahora no. Casi hemos terminado. Señor». La voz del abogado era más urgente. «Está asumiendo toda la deuda». Marcos se giró para mirarlo.
¿Qué? La divulgación de responsabilidad, susurró el abogado, los papeles crujiendo mientras señalaba. Las hipotecas, las cargas del negocio, todo está aquí. Está asumiendo la responsabilidad personal de todo. Por primera vez, Marcos realmente miró lo que había firmado. Observé sus ojos escanear los números. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Casa, 1.100.000 euros adeudados. Valor de mercado 850.000 euros. Negocio 480.000 euros en deudas combinadas. Vehículos 115.000 euros en obligaciones de arrendamiento. Total de deuda. Aproximadamente 1.900.000 euros. Valor neto de todo lo que acababa de reclamar. Negativo, 300.000 euros. No había ganado la lotería. Había ganado la factura de la lotería. Marcos se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Esto no está bien. Miró a la jueza, luego a mí y luego de vuelta a los papeles. Ella me ocultó esto. Esto es fraude. La voz de la jueza Herrero fue cortante. Señor Mendieta, siéntese. Estos números son falsos, insistió Marcos, su voz elevándose. Ella manipuló los documentos. Esto es, señor Mendieta. El tono de la jueza no dejó lugar a discusión. Siéntese. Se sentó, pero sus manos temblaban. Su sonrisa confiada se había ido, reemplazada por algo que se parecía mucho al pánico. La jueza Herrero miró los documentos frente a ella, luego a Marcos. Señor Mendieta, estoy viendo la declaración de divulgación de responsabilidad adjunta a este acuerdo. Estas son deudas asociadas con activos que usted está reclamando. Activos a su nombre, su negocio, su propiedad. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Le está diciendo a este tribunal que no conoce su propia situación financiera? Silencio. Ver a Marcos intentar explicar por qué no sabía acerca de sus propias deudas fue como ver a un gato explicar por qué hay un jarrón roto en el suelo, fascinante y completamente poco convincente. El abogado carraspeó. Señoría, debo señalar que le aconsejé a mi cliente que realizara una revisión financiera independiente antes de esta audiencia. Él se negó. Tengo documentación. Produjo la renuncia, la que Marcos había firmado sin leer, la que decía en claro lenguaje legal que el abogado había recomendado una auditoría completa, y Marcos se había negado. La jueza Herrero la revisó brevemente, así que se le aconsejó al señor Mendieta que verificara estas cifras. Eligió no hacerlo. Firmó una renuncia reconociendo esa elección. Miró a Marcos. ¿Es eso correcto? Marcos estaba mirando la renuncia como si fuera una serpiente que acababa de morderlo. Yo no. Pensé. ¿Es esa su firma, señor Mendieta? Una larga pausa. Sí. Entonces asumió este riesgo voluntariamente. La voz de la jueza Herrero era objetiva. Tuvo la oportunidad de investigar. Eligió no hacerlo. El acuerdo se mantiene. Marcos se giró hacia mí, la desesperación rompiendo su compostura. Tú lo sabías. Su voz se quebró. Sabías todo esto. Le sostuve la mirada con calma. Fui tu contable durante 11 años, Marcos. Lo sabía todo. Su rostro pasó por emociones más rápido de lo que podía contar. Confusión, rabia, traición, miedo y finalmente la que había estado esperando. Realización. La comprensión de que se había hecho esto a sí mismo. Quiero retirar el acuerdo, dijo Marcos, volviéndose hacia la jueza. No entendí lo que estaba firmando. Esto no es justo. La jueza Herrero negó con la cabeza. Señor Mendieta, firmó documentos ante este tribunal declarando que entendía y aceptaba todos los términos. Estuvo representado por un abogado competente. Rechazó una revisión adicional. Su esposa no ocultó nada. Estas son sus deudas, sus hipotecas, sus obligaciones. Hizo una pausa. El acuerdo es final. El mozubayo. Señora Durán, tiene su acuerdo. Señor Mendieta, tiene los activos acordados junto con todas las responsabilidades asociadas. Este matrimonio queda disuelto. Me puse de pie, alisando mi vestido, recogiendo mi bolso. Luego miré a Marcos por última vez. Estaba desplomado en su silla, papeles esparcidos frente a él, su mundo entero colapsando a su alrededor. Pediste todo, excepto a Adrián, dije en voz baja. Te di exactamente lo que pediste. Salí de esa sala sin mirar atrás. En el pasillo podía escuchar la voz de Marcos elevándose, gritándole a su abogado, exigiendo saber cómo había sucedido esto, amenazando con demandas. Las respuestas tranquilas de su abogado. Le dije que hiciera una auditoría. Lo tengo por escrito. Usted se negó. A través de las puertas de cristal, vi el rostro de Sofía cambiar mientras escuchaba. La vi mirar a Marcos, realmente mirarlo,
y ver algo más que el exitoso hombre de negocios que pensó que estaba consiguiendo. Se fue antes de que llegara al ascensor, moviéndose rápido, sus tacones resonando en el suelo de mármol, sin mirar atrás. La salida de Sofía fue más rápida que su entrada en mi matrimonio. Al menos era coherente. Salía la luz del sol de abril. El cielo estaba azul. El aire era cálido. En algún lugar detrás de mí, mi exmarido le estaba gritando a su abogado sobre la justicia y el fraude, y cómo nada de esto era su culpa. Delante de mí había una nueva vida. Más pequeña que antes, más sencilla, pero completa y enteramente mía. El colapso sucedió más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas, Sofía se había mudado de la casa, empacó sus cosas en medio de la noche, dejó una nota que decía: «Esto no es para lo que me apunté». La cocina gris quedó vacía. En un mes, Marcos intentó vender la casa. Pero cuando debes más de lo que algo vale, no hay compradores, solo bancos llamando por pagos perdidos y agentes inmobiliarios sugiriendo ventas cortas. En 2 meses, el negocio comenzó a incumplir. Los proveedores presentaron demandas. La línea de crédito fue congelada. La empresa que Marcos había pasado 15 años construyendo, la empresa que yo había pasado 11 años apoyando, se estaba desmoronando. En 3 meses, Marcos se estaba reuniendo con abogados de bancarrota. El hombre que una vez se jactó de su imperio, ahora estaba calculando qué activos podía proteger de los acreedores. La respuesta fue: casi nada. El hijo perfecto de doña Carmen estaba llamando a familiares pidiendo préstamos, apareciendo en casas de parientes con excusas y explicaciones. Nadie sabía de la deuda. Alex debe haberla escondido de alguna manera. Fui engañado. Pero los documentos contaban una historia diferente. Las hipotecas estaban a su nombre. Los préstamos estaban a su nombre, las deudas de juego, las pérdidas de cripto, el apartamento secreto, todas sus elecciones, todas sus firmas. Escuché que el boletín de Navidad de doña Carmen ese año fue muy breve. Marcos está explorando nuevas oportunidades. Sí. Oportunidades en la reestructuración de deuda. Los conflictos paralelos se resolvieron con una especie de simetría poética. Elena me llamó aproximadamente una semana después de la audiencia. Su voz temblaba. No tenía idea de que las cosas estaban tan mal. Lo siento mucho, Alex. Nunca quise. Pensé que Marcos y yo. No respondí. No reaccioné. No le di el cierre que estaba buscando. Algunos puentes no están destinados a ser reparados. Algunas amistades no merecen una segunda oportunidad. 20 años de historia traicionados por un guiño y promesas vacías de un hombre que usaba a todos a su alrededor. Intentó llamar 3 veces más. Luego se detuvo. Me imagino que todavía está esperando que Marcos la note. Estará esperando mucho tiempo. Doña Carmen intentó un enfoque diferente, a través de Adrián. Dile a tu madre que yo no sabía sobre los problemas de dinero. Dile que lamento cómo la traté. Dile que quiero hablar. Adrián miró a su abuela, la mujer que había empacado las pertenencias de su madre en bolsas de basura, que había llamado a su madre inútil, que se había puesto del lado de su padre sin una sola pregunta, y dijo: «Mamá está ocupada construyendo su vida. No tiene tiempo para excusas». Doña Carmen quería perdón. Yo quería paz. Adivinen cuál de las dos consiguió lo que quería. Adrián, mi hijo maravilloso, inteligente y observador. Finalmente entendió todo. No porque yo se lo explicara, sino porque lo descubrió él mismo. Vio los documentos judiciales, escuchó las excusas de su padre, vio a Sofía irse, vio a doña Carmen revolverse, vio cómo toda la fachada colapsaba. Una noche, aproximadamente un mes después del divorcio, se sentó conmigo en mi pequeño apartamento, el de la cocina verde salvia, el de los muebles de segunda mano y las cajas finalmente desempacadas. «Esperaste 3 años», dijo en voz baja. «Lo sabías todo este tiempo y simplemente esperaste. Quería asegurarme de que estuvieras protegido», le dije. «Pase lo que pase entre tu padre y yo. Necesitaba saber que estarías bien. El fideicomiso. 520.000 euros seguros e intocables». Se quedó callado por un momento. Luego me abrazó. Realmente me abrazó. El tipo de abrazo que no había recibido de mi hijo de 15 años en meses. El tipo que decía: «Entiendo». El tipo que decía: «Estoy orgulloso de ti». Los chicos de 15 años no suelen abrazar a sus madres voluntariamente. Sabía que había hecho algo bien. Mis 50.000 euros de liquidación se destinaron a establecerme. Alquiler del primer mes, depósito de seguridad, muebles básicos que no se cayeran a pedazos. No era lujo, pero era estabilidad. El fideicomiso se quedó exactamente donde estaba. El futuro de Adrián, la universidad, tal vez una primera casa algún día,
una red de seguridad que nadie podía quitarle. Y yo me inscribí en cursos de diseño de interiores en la universidad comunitaria, el sueño que había pospuesto cuando tenía 23 años para ayudar a Marcos a construir su imperio. Finalmente, estaba construyendo el mío propio. Empecé a pequeña escala. Mi primera clienta real fue una mujer llamada Sandra, 52 años, que acababa de terminar un matrimonio de 28 años. Estaba parada en su nuevo apartamento vacío, con aspecto perdido, cuando me preguntó: ¿cómo se empieza de nuevo? Lo pensé por un momento. Una habitación a la vez, un color a la vez, un día a la vez. Pintamos su cocina de verde salvia. Ella lloró cuando lo vio. Lágrimas felices, dijo. El color de los nuevos comienzos. Aproximadamente 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo, Marcos apareció en mi apartamento. Apenas lo reconocí. Había perdido peso, no del tipo saludable. Ojeras bajo los ojos, su traje estaba arrugado, su reloj se había ido. Parecía un hombre que había pasado por una guerra y perdido. Se paró en mi puerta y por un momento casi sentí lástima por él. Casi. No sabía que esto era tan malo, dijo. Su voz era: cometí errores. Lo sé ahora, pero no quise que nada de esto sucediera. Me apoyé en el marco de la puerta y lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que había amado durante casi la mitad de mi vida. Este hombre que me había desechado como basura. Este hombre que ahora se estaba ahogando en las consecuencias de sus propias elecciones. ¿Podemos hablar?, preguntó. Tal vez podamos resolver algo. Podríamos, no sé. Tal vez podríamos. No pudo terminar la frase. No podía atreverse a pedir lo que realmente quería. Ayuda. Mi ayuda. Después de todo. Pediste todo, excepto a Adrián, dije con calma. Tienes exactamente lo que querías. Alex, por favor. Adiós, Marcos. Cerré la puerta. Se quedó en el pasillo durante 10 minutos. Lo sé porque miré por la mirilla mientras comía helado. El mejor espectáculo que he visto. 5 estrellas. Lo volvería a ver. Esa noche, después de que Adrián se acostó, me senté en mi pequeña sala de estar y miré la foto de mi abuela en el estante. La caja de recetas estaba al lado. Lo único que doña Carmen casi me quita. Lo único que más importaba. Tenías razón en todo, abuela, dije en voz baja. Guarda tu propio dinero, conoce tu valor, y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El apartamento estaba tranquilo, pequeño, nada como la casa en la que había vivido durante 15 años, pero era mío. Cada color de pintura, cada mueble, cada decisión, mía, y por primera vez en más tiempo de lo que podía recordar, yo era libre. Si esta historia de paciencia y justicia financiera resonó contigo, no olvides dejar un comentario. Me encantaría saber, ¿cuál crees que es la herramienta más poderosa para una mujer en un matrimonio? ¿La paciencia, el conocimiento o la independencia económica?